La mano de Emma se quedó paralizada en el aire cuando recibió la bofetada. El sonido resonó en el salón de baile del club de campo como un disparo, silenciando al instante las conversaciones a su alrededor. Le ardía la mejilla, pero no fue el dolor físico lo que la paralizó. Fue la humillación. Los 50 invitados a la boda más exclusiva de Manhattan la miraban fijamente, algunos con sorpresa, otros con un desprecio apenas disimulado. ¿Cómo te atreves a derramar champán sobre mi hermana?, gritó Isabella Crawford, con su vestido de novia de $15,000 inmaculado, mientras señalaba a Sofía, cuyo vestido tenía una pequeña mancha en el lateral. Eres incompetente. La gente como tú no debería trabajar en sitios como este. Emma tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. No había sido culpa suya. Un invitado borracho había chocado con ella, pero a nadie le importaba su versión. Ella solo era una camarera negra de 26 años que tenía 3 trabajos para mantener a su abuela enferma. Invisible, prescindible. Entonces se oyó una voz, profunda, peligrosa, cargada de una autoridad que hizo que el aire de la sala se volviera más pesado. Quítale las manos de encima. Emma giró la cabeza lentamente. Un hombre cruzaba el salón de baile con pasos mesurados, y todas las personas presentes parecían inclinarse involuntariamente hacia atrás. Era alto, vestía impecablemente, con un traje italiano negro que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año. Tenía el pelo oscuro, perfectamente peinado, una mandíbula fuerte con una barba bien cuidada y ojos oscuros que ardían con una furia controlada. Pero fue el tatuaje en su cuello, solo parcialmente visible por encima del cuello de su camisa blanca, lo que hizo que su corazón se acelerara. James Salvatore. Todo el mundo en Nueva York conocía ese nombre, aunque nunca lo dijeran en voz alta. James, cariño, esta camarera, comenzó Isabela, con voz repentinamente nerviosa. Esta mujer, la interrumpió él, sin apartar los ojos de Emma, me salvó la vida una vez. El silencio que siguió fue absoluto. Emma sintió que el mundo daba vueltas. Él lo recordaba. Si quieres descubrir cómo Emma salvó la vida del hombre más peligroso de Nueva York y qué sucede después de este momento inolvidable, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Cada visualización trae más historias emocionantes como esta. Empecemos por el principio. Emma nunca imaginó que trabajar en el turno de noche en una cafetería del Bronx cambiaría su vida para siempre. Eran las 2:15 de la madrugada cuando la puerta se abrió violentamente y la campana sonó frenéticamente. Ella estaba limpiando la barra, agotada tras 8 horas de pie, cuando levantó la vista. Un hombre entró tambaleándose, con la camisa blanca empapada de sangre. No era del barrio. Eso era obvio por el corte de su traje italiano, aunque estuviera arruinado por el reloj que brillaba en su muñeca. Tenía como mucho 28 años, era guapo de una forma aterradora, con unos ojos que habían visto demasiado. Por favor, jadeó, apoyándose en la barra. Su acento delataba una educación cara. ¿Tienes un teléfono? Lo necesito. Se derrumbó. Emma debería haber llamado a la policía. Cualquier persona sensata lo habría hecho, pero había algo en la forma en que intentaba ser educado incluso mientras sangraba. Algo en la desesperación de esos ojos oscuros la hizo actuar de otra manera. «Señor Wilson», gritó al cocinero, «cierre la puerta principal ahora mismo». Durante las 2 horas siguientes, Emma utilizó todos los conocimientos de primeros auxilios que había aprendido como voluntaria en la iglesia. La herida de bala en el hombro era grave, pero no mortal. Limpió, desinfectó y vendó con manos temblorosas. Él entraba y salía del estado de inconsciencia, murmurando palabras en italiano que ella no entendía. «Vas a sobrevivir», le susurró, más a sí misma que a él. «Por favor, sobrevive». Cuando finalmente abrió los ojos por completo, eran más de las 5 de la mañana. La pálida luz del amanecer se filtraba a través de las polvorientas ventanas del restaurante. «Tú», dijo con voz ronca, «¿por qué me has ayudado?» Emma se encontró con esos ojos oscuros, tan hermosos y tan aterradores al mismo tiempo, porque todo el mundo merece una oportunidad de vivir, incluso cuando quizá no debería.
Vio algo cambiar en esa mirada, sorpresa, reconocimiento, algo más profundo que no sabía nombrar. ¿Cómo te llamas? Emma, Emma Thompson, Emma. Repitió su nombre como si memorizara algo sagrado. Soy... No me lo digas, lo interrumpió rápidamente, retrocediendo. No quiero saberlo. Tienes que irte antes de que alguien se dé cuenta. Y yo necesito olvidar que esto ha pasado. Se levantó con dificultad y, a pesar de estar herido, tenía una presencia que dominaba el pequeño espacio. Se quitó el reloj de la muñeca. Ella vio las letras PP grabadas. Patek Philippe. Probablemente valía una fortuna. No, Emma retrocedió. No quiero nada. No es un pago, dijo él en voz baja, colocando el reloj en la encimera entre ellos. Es una promesa. Si alguna vez me necesitas, encuentra la manera de devolvérmelo. Iré. Antes de que ella pudiera protestar, él ya estaba en la puerta. Se volvió por última vez. Emma Thompson. Nunca olvidaré tu nombre. Y luego desapareció en la gris mañana de Nueva York. Emma guardó el reloj en una caja de zapatos en su armario. Durante los siguientes 5 años, solo pensó en ese hombre misterioso en momentos de tranquilidad e intentó convencerse de que había tomado la decisión correcta al no aceptar su ayuda. No necesitaba favores, sobreviviría por su cuenta, como siempre había hecho. Ahora, 5 años después, Emma estaba en el Riverside Country Club, uno de los lugares más exclusivos de Manhattan. Trabajar allí le reportaba 3 veces más que en el Bronx Diner, y necesitaba desesperadamente ese dinero. La quimioterapia de su abuela estaba agotando todos sus ahorros. El ensayo de la boda de los Crawford era el tipo de evento que normalmente solo veía en las revistas. Flores que costaban más que su alquiler, champán importado, invitados con joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal. Emma se movía entre ellos como un fantasma, rellenando copas, recogiendo platos, invisible hasta que dejaba de serlo. Más champán, ordenó una voz exigente. Emma se volvió y vio a Sofía Crawford, la novia, que le tendía su copa vacía sin siquiera mirarla. Junto a ella estaba su hermana mayor, Isabela, cuya mirada despectiva dejaba claro lo que pensaba de la presencia de Emma allí. Sí, señora, murmuró Emma, cogiendo la botella de champán frío. Fue entonces cuando ocurrió. Un invitado borracho que reía demasiado fuerte chocó con Emma justo en el momento en que ella inclinaba la botella. El líquido dorado se derramó y algunas gotas salpicaron el lateral del vestido de Sofía. «Dios mío», gritó Sofía, mirando la pequeña mancha como si fuera sangre. «Mi vestido». «Lo siento mucho», comenzó Emma, con el corazón encogido. La bofetada llegó antes de que pudiera terminar la frase. Isabela se había movido tan rápido que Emma ni siquiera la había visto levantar la mano. El dolor explotó en su mejilla, agudo y humillante. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se obligó a contenerlas. «Aquí no. Delante de esta gente no». «¿Cómo te atreves?», siseó Isabela, con el rostro desencajado por la furia. «Has estropeado el vestido de mi hermana. La gente como tú no tiene modales, ni clase. No deberías estar aquí». Emma sintió todas las miradas del salón de baile sobre ella, juzgándola, condenándola. Algunas mujeres cuchicheaban detrás de sus manos adornadas con joyas. Los hombres con trajes caros apartaban la mirada, incómodos, pero sin querer intervenir. Estaba sola, como siempre. Entonces oyó esa voz, la voz que no había oído en 5 años, pero que reconocería en cualquier parte. «Quítale las manos de encima». Y cuando Emma giró la cabeza y vio a James Salvatore cruzando el salón hacia ella, con sus ojos oscuros ardiendo con una furia protectora que hizo que incluso Isabella diera un paso atrás, supo que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Se detuvo a solo 1 metro de ella, tan cerca que podía ver el tatuaje en su cuello, un diseño intrincado que desaparecía bajo el cuello de su impecable camisa blanca. Era aún más guapo de lo que recordaba, pero también más peligroso. Los 5 años habían transformado al hombre herido, al que ella había ayudado en algo mucho más aterrador. «James», intentó Isabela de nuevo, ahora con voz suplicante, «esta camarera ha derramado champán sobre Sofía». «Esta mujer», la interrumpió James con voz gélida,
Me salvó la vida una vez, y si vuelves a tocarla, descubrirás exactamente lo que significa llamar mi atención, y te garantizo, Bella, que no te gustará. El apodo fue pronunciado con tal desprecio que Isabella palideció visiblemente. Emma vio cómo la comprensión se reflejaba en el rostro de la mujer. Acababa de atacar a alguien bajo la protección de James Salvatore. James finalmente miró a Emma, y cuando sus ojos se encontraron, ella vio reconocimiento, sorpresa y algo más profundo, algo que le hizo saltar el corazón. Emma Thompson, dijo en voz baja, y su nombre en sus labios sonó como una promesa y una sentencia. Pensé que nunca volvería a verte. Emma no tuvo otra opción. Después de que James Salvatore declarara públicamente que ella estaba bajo su protección, el gerente del club de campo no solo se disculpó profusamente, le rogó que no demandara al establecimiento. Isabela y Sofía desaparecieron del salón de baile como el humo, y los demás invitados encontraron de repente razones urgentes para estar en cualquier lugar menos cerca de ella. Pero James se quedó. ¿Estás bien?, le preguntó cuando por fin se quedaron solos en un rincón más apartado del salón de baile. Su mano se movió como para tocarle la cara donde Isabela la había golpeado, pero se detuvo a unos centímetros, respetando su espacio. Sí, mintió Emma, con una voz apenas audible. Su cara aún ardía, pero no tanto como la humillación que le quemaba el pecho. No, no lo estás. No era una pregunta. James hizo un gesto a uno de sus hombres. Emma ni siquiera se había dado cuenta de los dos guardias trajeados que habían aparecido entre las sombras. Marco, trae hielo e informa al gerente de que Emma Thompson ya no trabaja aquí. Va a ser trasladada. ¿Qué? Emma finalmente recuperó la voz. No, no puedes. Yo sí puedo. James la interrumpió, no con ira, sino con la tranquila certeza de alguien acostumbrado a que se obedezcan sus órdenes. Necesitas un trabajo. Yo necesito a alguien en quien pueda confiar. Es una solución sencilla. No necesito tu caridad, respondió ella, sintiendo cómo resurgía su vieja terquedad. Hace 5 años había rechazado su reloj. Tampoco lo necesitaba ahora. Algo parecido al respeto pasó por sus ojos oscuros. No es caridad, Emma. Es una deuda. Me salvaste la vida. Al menos déjame asegurarme de que la tuya no se arruine por culpa de gente como Isabella Crawford. Marco regresó con una bolsa de hielo envuelta en un paño fino. Emma la aceptó y se la presionó contra la cara. El frío le proporcionó un alivio inmediato, pero no borró la sensación de que su vida se estaba descontrolando por completo. Todavía lo tengo, dijo de repente, recordando. Tu reloj. Lo guardé todos estos años. James hizo una pausa. Lo guardaste. Dijiste que era una promesa de que, si te necesitaba, podría usarlo para encontrarte. Emma lo miró directamente, pero nunca lo necesité. Me las arreglé sola. Lo sé. Había algo parecido a la admiración en su voz. Te seguí la pista durante años, no para interferir, añadió rápidamente al ver su expresión. Para asegurarme de que estabas a salvo. 3 trabajos, cuidando de tu abuela, sin aceptar ayuda de nadie. Eres terca, Emma Thompson. Me has seguido la pista. La indignación le calentó el rostro más que la bofetada. Tenía que saber que estabas bien. James dio un paso más y Emma se dio cuenta de lo alto que era. Al menos 1,90, todo músculo bajo ese traje caro. Me salvaste cuando deberías haberme dejado morir. Eso crea una responsabilidad. No soy tu responsabilidad. No, él estuvo de acuerdo. Pero Isabella Crawford te golpeó delante de 50 testigos. Y ahora todo el mundo en esta ciudad sabe que estás bajo mi protección, lo que significa que no puedes volver a tu antigua vida. Es demasiado peligroso. La realidad de esas palabras la golpeó como un tren. Tenía razón. Al declarar públicamente que estaba bajo su protección, James Salvatore la había convertido en el mismo objetivo que él. Rivales, enemigos, cualquiera que quisiera hacerle daño ahora vería a Emma como una vulnerabilidad. Tú, tú me has puesto en peligro, susurró con una mezcla de ira y miedo en su voz. No. Sus ojos estaban firmes, sin remordimientos. Isabela te puso en peligro en el momento en que te levantó la mano. Solo me he asegurado de que nadie más cometa ese error.
Ahora trabajarás para mí. Vivirás en mi propiedad, estarás a salvo. Esto no es una oferta, se dio cuenta Emma. Es una orden, es protección, corrigió James. Y vas a aceptarla por ti y por tu abuela. La mención de su abuela hizo que Emma se quedara paralizada. ¿Qué sabes del cáncer de páncreas? Estadia 3. Las facturas médicas están agotando tus ahorros. Trabajas 16 horas al día y aún así no es suficiente. No había juicio en su voz, solo hechos. Déjame ayudarte. Las lágrimas volvieron a quemar los ojos de Emma. Pero esta vez no era por humillación. Era por puro agotamiento. 5 años luchando sola, 5 años cargando con todo sobre sus hombros. Y ahí estaba este hombre peligroso al que ella había salvado una vez, ofreciéndole una salida. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Preguntó con cautela. Gestionar mi hogar, supervisar al personal, asegurarte de que todo funcione a la perfección. James hizo una pausa. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, acompañarme a eventos en los que necesito a alguien respetable a mi lado, alguien auténtico, no las mujeres que suelen frecuentar mi círculo. ¿Quieres que finja ser tu novia? Emma no pudo ocultar su sorpresa. No. Su respuesta fue rápida. Nunca te pediría eso. Pero eventos de negocios, cenas ocasionales en las que se espera la presencia de una mujer, sí, pero siempre con respeto, siempre con tu permiso. Emma estudió al hombre que tenía delante. Hace 5 años había visto vulnerabilidad en esos ojos oscuros. Ahora veía poder, peligro y algo más. Una profunda soledad que ocultaba bajo capas de autoridad. ¿Y mi abuela? Preguntó ella con la voz ligeramente quebrada. Las facturas médicas pagadas y tendrá a los mejores médicos de Nueva York. Esto no es negociable. Emma, tú me salvaste. Déjame salvar a quien amas. Fue la sinceridad en su voz lo que la conmovió. No la arrogancia ni el poder, sino el hecho de que James Salvatore realmente quería devolverle lo que ella había hecho por él. De acuerdo, susurró ella finalmente. Pero con condiciones, dijo él arqueando una ceja, casi divertido. Condiciones. Trabajaré para ti, pero no te pertenezco. No tomarás decisiones sobre mi vida sin consultarme primero. Y si en algún momento quiero irme, me dejarás marchar. Sin amenazas, sin manipulaciones. James se quedó en silencio durante un largo momento, sus ojos oscuros estudiando cada detalle de su rostro. Luego, lenta y deliberadamente, extendió la mano. Trato hecho, Emma Thompson. Pero debo advertirte, una vez que entres en mi mundo, descubrirás que no es tan fácil querer marcharse. Emma le estrechó la mano y el calor de su palma contra la de ella le recorrió el brazo como una descarga eléctrica. Era una advertencia, pero también una promesa. Y cuando Marco regresó para informarles de que el coche estaba listo para llevarla a la mansión Salvatore, Emma se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea que no se podía volver atrás. De camino a la mansión, sentada en el asiento trasero de un Mercedes-Benz negro, que probablemente costaba más de lo que ella había ganado en 10 años, Emma miró por la ventana mientras salían de Manhattan y se dirigían hacia Long Island. James se sentó a su lado, manteniendo una respetuosa distancia entre ellos, pero ella era hiperconsciente de cada uno de sus movimientos. Él estaba escribiendo algo en un teléfono caro, con la mandíbula tensa por la concentración. Isabella Crawford, dijo de repente sin apartar la vista del teléfono. Ella y su familia no volverán a molestarte. Te lo garantizo personalmente. ¿Cómo? Preguntó Emma, aunque una parte de ella no estaba segura de querer saber la respuesta. Los negocios de tu padre dependen de ciertos acuerdos que requieren mi aprobación. James finalmente la miró. Comprendió rápidamente el valor de asegurarse de que sus hijas aprendieran buenos modales. Emma debería haberse sentido conmocionada. Debería haberse asustado por el poder que este hombre ejercía sobre la vida de otras personas. Pero lo único que sentía era un vergonzoso alivio por saber que Isabella nunca volvería a tocarla. No tienes por qué tenerme miedo, Emma, dijo James en voz baja, como si pudiera leer sus pensamientos. No soy un buen hombre. Hago cosas que te mantendrían despierta por las noches si las supieras. Pero nunca, nunca te haría daño, te lo prometo.
¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué soy tan importante? Solo te vendé la herida. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, respondió él, volviéndose completamente hacia ella. Cualquiera habría llamado a la policía o me habría dejado desangrar. Arriesgaste todo para salvar a una desconocida, y cuando te ofrecí recompensarte, te negaste. No querías nada de mí. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? Emma no sabía qué decir. Vio la verdad en esos ojos oscuros, pero James Salvatore, su amabilidad aquella noche había sido algo tan poco común que él lo había recordado durante 5 años. Hemos llegado, señor, anunció Marco desde la parte delantera. Emma miró por la ventana y su corazón se detuvo. Mansión no describía adecuadamente lo que estaba viendo. Puertas de hierro con seguridad armada, una propiedad que parecía extenderse por kilómetros, y en el centro, una mansión blanca de 3 pisos que parecía sacada de una revista de arquitectura. Jardines perfectamente cuidados, una fuente en el centro de la entrada circular, luces que hacían que todo brillara como en un cuento de hadas. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo James, y por primera vez desde que se había reunido con él, sonrió. Era una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero transformó completamente su rostro. Por un momento Emma vio al hombre que podría haber sido en otra vida sin el peso del poder y el peligro. Solo James. Y ese pensamiento la asustó más que cualquier otra cosa hasta entonces, porque Emma se dio cuenta con terrible claridad de que James Salvatore no solo era peligroso para sus enemigos, sino también para su corazón. El interior de la mansión era aún más impresionante. Mármol italiano, lámparas de cristal que probablemente costaban más de lo que Emma ganaría en toda su vida, obras de arte que solo había visto en museos. Pero no era frío ni impersonal. Había toques personales por todas partes. Fotografías en blanco y negro de paisajes italianos, una estantería llena de libros que parecían realmente rojos, un piano de cola cerca de las ventanas francesas. Tus aposentos, dijo James, abriendo una puerta en el segundo piso. Emma entró y tuvo que contener un grito ahogado. La suite era más grande que todo su apartamento del Bronx. Una cama king size con sábanas que parecían nubes. Un vestidor que probablemente nunca podría llenar. Un cuarto de baño de mármol con bañera y ducha separadas. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista de los jardines iluminados. Es demasiado, susurró ella. Es tuyo, respondió James simplemente. El personal doméstico vendrá por la mañana para enseñarte la rutina. María, la jefa de cocina, lleva 15 años conmigo. Ella te enseñará todo. Pero por hoy descansa. Sé que ha sido una noche difícil. Estaba a punto de marcharse cuando Emma lo llamó. James. Se detuvo y se dio la vuelta. La luz del pasillo proyectaba sombras en su rostro, haciendo que el tatuaje de su cuello se viera aún más pronunciado. ¿Por qué estabas en el ensayo de la boda?, preguntó ella. ¿Conoces a los Crawford? Algo oscuro pasó por su rostro. El novio, Richard Ashford, es hijo de uno de mis socios comerciales. Era una aparición obligatoria, pero se detuvo y la miró a los ojos. Me alegro de haber estado allí. Si no hubiera estado presente cuando Isabella te tocó, apretó la mandíbula. Bueno, es mejor que estuviera. Emma entendió la amenaza tácita de esas palabras y una parte de ella, la parte que aún sentía el ardor de la bofetada, se sintió agradecida. Buenas noches, Emma, dijo James en voz baja. Si necesitas algo, cualquier cosa, mis aposentos están al final del pasillo. No lo dudes. Y entonces se marchó, dejando a Emma sola en una habitación que costaba más de lo que ella jamás tendría, trabajando para un hombre que le daba miedo y le intrigaba a partes iguales. Las 2 primeras semanas fueron un torbellino de aprendizaje. María, una mujer italiana de 60 años con ojos amables y manos firmes, le enseñó a Emma todo lo necesario para gestionar la enorme propiedad. Había una plantilla de 15 jardineros, personal de seguridad, un ayudante de cocina y criadas. Todos la trataban con cauteloso respeto, claramente conscientes de que ella contaba con la atención especial de James. Pero era el propio James quien dejaba a Emma constantemente desequilibrada. Era diferente de lo que ella esperaba. Sí, era un jefe de la mafia.
Veía a hombres trajeados entrar y salir de su oficina. Oía tensas conversaciones en italiano. Notaba el peso de la autoridad que ejercía, pero con ella era cuidadoso, respetuoso, casi gentil. Todas las mañanas tomaba café con ella en la terraza trasera antes de comenzar su jornada. Le preguntaba por su abuela, cuyo tratamiento había asumido bajo la supervisión del mejor oncólogo de Nueva York. Le preguntaba si se estaba adaptando, si necesitaba algo. Nunca traspasaba los límites. Hasta la noche de la cena. Necesito que me acompañes a un evento mañana, dijo James durante la cena en su tercera semana en la mansión. Comían juntos varias noches a la semana. Un acuerdo que había comenzado de manera informal, pero que Emma se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en algo habitual. Empezaba a esperar con ilusión esas comidas compartidas. ¿Qué tipo de evento?, preguntó Emma, dando un sorbo de vino. Todavía se estaba acostumbrando a este tipo de comida, preparada por un chef profesional y servida en vajilla de porcelana fina. Una gala benéfica. Las mismas caras de siempre, donando dinero para sentirse mejor con su riqueza. Había cinismo en su voz. Pero tengo que asistir y necesito a alguien sincero a mi lado. Alguien que me recuerde por qué ciertas obras benéficas son realmente importantes. Emma dejó el tenedor. ¿Quieres que vaya a una gala? James, no tengo nada que ponerme para algo así. Y esa gente no es mejor que tú por haber nacido con dinero, la interrumpió él. Y en cuanto al vestido, ya está todo arreglado. ¿Qué? James hizo un gesto y María apareció con una gran caja con el logotipo de una boutique de alta costura que Emma reconoció de las revistas. He elegido varios, dijo James, y había algo casi tímido en su voz. Si no te gusta ninguno, podemos buscar otros, pero pensé que este te quedaría bien. María abrió la caja y Emma se quedó sin aliento. El vestido era de un azul marino intenso, el color de la medianoche, en seda que parecía líquida, elegante pero no revelador, sofisticado, pero sin exagerar. Era perfecto. Es precioso, susurró ella. Como tú, dijo James tan bajito que casi no lo oyó. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la mesa y Emma sintió que el aire cambiaba. Había algo en la forma en que él la miraba, no con la lujuria cruda a la que estaba acostumbrada por parte de los hombres, sino con algo más profundo. Admiración, deseo, sí, pero templado con respeto. James, comenzó ella, sin saber qué quería decir. Póntelo mañana, dijo él, rompiendo el momento. Marco te recogerá a las 7. La gala fue exactamente como James la había descrito, lujosa hasta el exceso, llena de gente que sonreía con los labios pero no con los ojos. Emma se sentía fuera de lugar entre los vestidos de diseñador y las joyas que podrían alimentar a familias enteras. Pero James no la dejó perderse. Su mano estaba constantemente en la parte baja de su espalda, un toque firme y tranquilizador. La presentó a todos, no como su empleada, sino simplemente como Emma, dejando que sacaran sus propias conclusiones. Y las conclusiones que sacaron eran obvias. Por las miradas curiosas, por los susurros, todos pensaban que era su novia. Signor Salvatore, dijo una voz suave. Emma se volvió y se encontró con una mujer impresionante, con un vestido rojo, llena de curvas y confianza. Me alegro mucho de volver a verte. Ha pasado mucho tiempo. Victoria, respondió James con voz educada pero fría. Esta es Emma Thompson. Emma, Victoria Russo. Había algo en la forma en que Victoria miraba a Emma. Un destello de celos apenas disimulado le dijo todo lo que necesitaba saber. Esta mujer y James tenían historia. Encantada, dijo Victoria, sin parecerlo en absoluto. James, tenemos que hablar de negocios. En privado. No hay nada que no se pueda decir delante de Emma, respondió James y le apretó ligeramente la espalda con la mano. Victoria parpadeó, sorprendida, y luego su expresión se endureció. Ya veo. Bueno, en ese caso, se inclinó y le susurró algo al oído a James que Emma no pudo oír, pero vio el cambio instantáneo en él. Sus hombros se tensaron y apretó la mandíbula. Cuando Victoria se apartó con una sonrisa de satisfacción,
James parecía dispuesto a matar. ¿Qué? Comenzó Emma. Tenemos que irnos, dijo él bruscamente. Ahora mismo. En el coche, James estaba tenso como un resorte. Marco conducía en silencio mientras James tecleaba furiosamente en su teléfono, con el ceño fruncido en señal de concentración. James, ¿qué ha pasado?, preguntó Emma finalmente. Él se detuvo y la miró como si se hubiera olvidado de que ella estaba allí. Luego suspiró profundamente. Una de mis operaciones se ha visto comprometida. Alguien está pasando información a la familia Russo. Hizo un gesto vago en dirección a la gala que dejaban atrás. Victoria me estaba advirtiendo, no por amabilidad, sino porque quiere algo a cambio. ¿Es peligroso? Sí, James no le mintió. Muy peligroso. El tipo de situación que podría desencadenar una guerra. Emma sintió cómo el miedo le oprimía el estómago. ¿Vas a estar bien? Él la miró durante un largo momento. Estás preocupada por mí. Salvaste a mi abuela, me diste un hogar. Por supuesto que estoy preocupada. No es solo eso, dijo James en voz baja, volviéndose completamente hacia ella. Dime la verdad, Emma. ¿Por qué te importa realmente? El coche se había detenido. Habían llegado a la mansión sin que Emma se diera cuenta. Marco había salido discretamente, dejándolos solos en el asiento trasero. Porque eres un buen hombre que intenta sobrevivir en un mundo malo, se oyó decir a Emma, y porque cuando me miras, me siento vista, realmente vista por primera vez en mi vida. James cerró los ojos brevemente, como si sus palabras le hubieran golpeado físicamente. Cuando los volvió a abrir, había algo salvaje en ellos, algo peligroso y necesitado al mismo tiempo. Emma, si te beso ahora mismo, será porque tú lo quieres, porque me deseas, no porque trabajes para mí, no porque te sientas obligada, solo porque lo deseas tanto como yo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Y si lo deseo, entonces nada volverá a ser sencillo, le advirtió, porque no soy un hombre de medias tintas. Si te tengo, Emma, te protegeré con todo lo que tengo. Te pondré en el centro de mi peligroso mundo y querré más de lo que tú estés dispuesta a dar. Emma debería retroceder. Debería recordar todas las razones por las que esto era una idea terrible. Pero lo único en lo que podía pensar era en cómo la había mirado James esa noche, no como una empleada, no como una obligación, sino como alguien precioso. «Bésame», susurró. Él no dudó. Su boca capturó la de ella en un beso que lo era todo. Deseo, promesa, reclamo. Su mano se levantó para acariciar su rostro, sosteniéndola suavemente mientras su lengua recorría el contorno de sus labios. Emma se derritió contra él, sus dedos encontraron la solapa de su traje y lo atrajo hacia ella. El beso se intensificó y Emma se olvidó de respirar. Se olvidó de que estaban en el asiento trasero de un coche, de que trabajaba para este hombre, de que él era peligroso. Lo único que existía era la boca de James sobre la suya, sus manos en su rostro, en su cabello, atrayéndola hacia él como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Emma», susurró James contra sus labios. «No tienes ni idea de lo que acabas de empezar». «Entonces muéstrame», lo desafió ella, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Sus ojos se oscurecieron y entonces sonó su teléfono, rompiendo el momento. James maldijo en italiano y miró la pantalla. «Tengo que contestar». Pero Emma la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «No hemos terminado aquí, ni mucho menos». Salió del coche, hablando ya en italiano rápido, dejando a Emma sola con los labios hinchados y un corazón que ya no reconocía. Porque Emma se dio cuenta de algo aterrador en ese momento. Se estaba enamorando de James Salvatore, y en su mundo, el amor era la mayor vulnerabilidad de todas. Emma no durmió esa noche. Yacía en su lujosa cama, con los dedos tocando los labios donde James la había besado, escuchando los sonidos lejanos de la casa, pasos pesados, voces bajas en italiano, coches llegando y saliendo. Algo estaba pasando, algo grande. A las 3 de la madrugada, renunció a dormir. Se puso una bata y bajó a la cocina con la esperanza de que la leche caliente le ayudara.
Pero cuando llegó allí, encontró a James sentado a la mesa de la cocina, con solo las tenues luces bajo los armarios iluminando el espacio. Seguía llevando los pantalones de traje y la camisa blanca, pero los primeros botones estaban desabrochados, la corbata tirada en algún lugar, las mangas remangadas, dejando al descubierto sus musculosos antebrazos. Tenía un vaso de whisky en la mano y parecía más cansado que nunca. ¿Tampoco podías dormir?, le preguntó en voz baja. Él levantó la vista, sorprendido, y entonces algo se suavizó en su rostro. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Emma dudó y luego se sentó frente a él en la mesa. ¿Quieres hablar de ello? No es seguro, respondió él automáticamente. ¿Acaso no estoy ahora en tu mundo?, le desafió Emma con delicadeza. Dijiste que me pondrías en el centro, así que déjame entrar, James, no solo en las partes bonitas. La estudió durante un largo momento y luego suspiró profundamente. Alguien dentro de mi organización me está traicionando, pasando información sobre mis operaciones a los rusos. Y si no descubro pronto quién es, costará vidas, posiblemente la mía. El miedo se apoderó del pecho de Emma. ¿Cómo vas a averiguarlo? Hay un método, dijo James, dando un sorbo al whisky. Dar información falsa diferente a cada persona, sospecho. Ver qué información llega a los rusos. Eso me dirá quién es el traidor. Es inteligente, dijo Emma, genuinamente impresionada. Es necesario, hizo una pausa. Emma, si me pasa algo... No, lo interrumpió con vehemencia. No hables así. Tengo que hacerlo. Sus ojos estaban serios. Si pasa algo, Marco tiene instrucciones. Cuidarán de ti. Tu abuela recibirá tratamiento durante el resto de su vida. Hay dinero ahorrado. Una casa a tu nombre. Todo legal. Estarás a salvo. Las lágrimas ardían en los ojos de Emma. No quiero tu dinero, James. Te quiero vivo. Algo se rompió en esa mirada. James se levantó, rodeó la mesa, ayudó a Emma a ponerse de pie y la envolvió en sus brazos. Ella se aferró a él, sintiendo el latido constante de su corazón contra su mejilla, su sólida calidez. No dejaré que me pase nada, le susurró al oído. Ahora no, ahora que por fin te he vuelto a encontrar. Se quedaron así durante largos minutos, abrazados en el silencio de la cocina, y Emma sintió que algo cambiaba, no solo entre ellos, sino dentro de ella. Ya no era solo Emma Thompson, la camarera, sobreviviendo día a día. Era alguien a quien James Salvatore abrazaba como si fuera preciosa, alguien por quien estaba dispuesto a luchar. Ven, dijo James finalmente, tomándole la mano. Quiero mostrarte algo. La llevó por el pasillo hasta su despacho, un lugar en el que ella nunca había entrado. Era masculino e impresionante, lleno de madera oscura y libros de cuero. Pero James la guió hasta un cuadro en la pared y pulsó algo que hizo que se abriera una sección de la estantería, dejando al descubierto una caja fuerte. 5 años, dijo, abriéndola. He guardado esto durante 5 años. Sacó algo pequeño, se dio la vuelta y Emma se quedó sin aliento. En la palma de su mano había un reloj de mujer, delicado, vintage, con pequeños diamantes alrededor de la esfera. Era precioso. Cuando desperté en ese hospital después de que me dejaras, comenzó James en voz baja. Lo primero que hice fue buscar quién eras. Tardé 3 días en encontrarte. Emma Thompson, camarera, sin familia, excepto su abuela, con 3 trabajos. Y pensé, esta mujer me salvó la vida y no quiso nada a cambio. ¿Cómo puedo agradecérselo? Levantó el reloj hacia la luz. Este reloj era de mi madre. Es lo único que me queda de ella. Iba a dárselo algún día a la mujer que amara. Sus ojos se encontraron con los de ella. Lo guardé para ti, Emma, sin saber siquiera si volvería a verte. Porque aquella noche, cuando me dijiste que todo el mundo merece una oportunidad de vivir, me diste algo más que la vida. Me diste la esperanza de que aún existían personas buenas. Emma no pudo contener las lágrimas. James, no tienes que ponértelo ahora, dijo él rápidamente. Solo quería que supieras que para mí no fuiste solo una buena acción, Emma. Fuiste el recordatorio de que podía ser más de lo que soy. Y ahora que estás aquí, quiero ser más por ti. Emma tomó el reloj de su mano con dedos temblorosos. Era pesado,
real, una promesa física de lo que él le estaba ofreciendo. Yo también tengo algo para ti, dijo impulsivamente. Corrió a su habitación y regresó unos instantes después con una caja de zapatos. Dentro estaba el reloj de él, el Patek Philippe que ella había guardado durante 5 años. James lo cogió, con incredulidad en su rostro. «¿Realmente lo guardaste? Dijiste que era una promesa», repitió Emma las palabras que él le había dicho años atrás. «Nunca rompo mis promesas». Se quedaron allí, cada uno con el reloj del otro en la mano, y Emma sintió como si estuvieran intercambiando algo mucho más significativo que objetos. Estaban intercambiando confianza, posibilidades futuras. «Emma Thompson», dijo James en voz baja, dando un paso más cerca. «¿Me dejarás cortejarte como es debido? Cenas, salidas, dejar que me conozcas de verdad. No al jefe, solo a James». «Sí», susurró ella. «Pero James, sí, ya eres más de lo que crees. Solo tienes que permitirte verlo». El beso esta vez fue más suave, más dulce, pero no menos intenso. Era una promesa, un comienzo. Pero el teléfono de James volvió a sonar, rompiendo el momento. Lo miró y su expresión se endureció al instante. «Han encontrado algo», dijo. «Tengo que irme». «Ten cuidado», suplicó Emma. «Siempre», dijo él, y le besó la frente. «Vuelve a la cama. Y Emma, ponte el reloj cuando estés lista. Te estaré esperando». Y entonces se fue. Dejando a Emma con el reloj de su madre en las manos y su corazón, se dio cuenta de que lo guardaba. La mañana trajo caos. Emma se despertó con gritos procedentes de la planta baja. Se vistió rápidamente y bajó corriendo, encontrando a James en su despacho, rodeado de hombres. Marco estaba allí y todos parecían tensos. «No fuimos lo suficientemente cuidadosos», decía alguien. «Ahora saben que lo sabemos». «Entonces les obligaremos a actuar», respondió James con voz fría como el hielo. «Si quieren guerra, les daremos guerra». «James», Emma habló desde la puerta y todos los hombres se volvieron para mirarla. Pero James solo le hizo un gesto para que entrara. «Es seguro», les dijo a los demás. «Emma se queda». «Hay una mujer aquí», dijo Marco, entrando rápidamente. «Dice que necesita hablar con Emma. Es urgente. Sobre su abuela». El corazón de Emma se detuvo. ¿Qué? Corrió al salón, donde una enfermera que reconoció del hospital la esperaba, nerviosa bajo la mirada de los guardias de James. «M. Thompson», dijo rápidamente la enfermera. «Su abuela ha tenido una complicación esta mañana. No es mortal, pero los médicos quieren que vaya. La está buscando». El pánico invadió a Emma. «Tengo que irme. Marco te llevará», dijo James inmediatamente, apareciendo detrás de ella. «Y se quedará contigo. Quiero que haya seguridad a su alrededor en todo momento». «Entendido. Señor, con la situación de Russo, he dicho en todo momento», repitió James con un tono que no admitía réplica. «Entonces sé más suave con Emma. Ve a cuidar de ella. Yo me encargaré de esto aquí y nos veremos allí». Emma lo miró y vio la preocupación en sus ojos, no solo por su situación, sino también por ella. «Prométeme que estarás a salvo». «Lo prometo. Ahora vete». El hospital era un torbellino de pasillos blancos y olor a desinfectante. Emma corrió hacia la habitación de su abuela, con Marco siguiéndola como una sombra silenciosa. Su abuela estaba pálida, pero despierta, y sonrió débilmente cuando Emma entró. «Mi niña, abuela», Emma le tomó la mano, con lágrimas fluyendo libremente. «Estoy aquí, no pasa nada». «¿Quién es este hombre tan guapo?», preguntó su abuela, mirando a Marco con ojos curiosos. «Oh, es un amigo», dijo Emma. «Estoy bien, abuela, mejor que nunca». Hablaron en voz baja mientras los médicos iban y venían, explicando que se trataba de una reacción temporal a la medicación. Nada indicaba que el tratamiento no estuviera funcionando. De hecho, el tumor se había reducido. Había una esperanza real de remisión. Emma lloró de alivio. Eran casi las 4 de la tarde cuando James finalmente apareció. Parecía agotado. Tenía un corte superficial en la sien que alguien había vendado mal, pero estaba vivo. «James», Emma se levantó con ganas de correr hacia él, pero consciente de que estaban en público y su abuela lo veía todo.
Tú debes de ser el joven que cuida de mi nieta, dijo su abuela con voz débil pero clara. James se acercó a la cama con respeto. Su postura se suavizó. Señora Thompson, es un honor conocerla por fin. Emma habla mucho de usted. He oído que le salvó la vida, dijo la abuela, estudiando a James con atención. Hace 5 años, sí, mamá, y ahora estoy intentando devolverle el favor cuidándola. ¿Cuidándola o amándola? La pregunta fue directa, sin rodeos. Emma se quedó sin aliento. Abuela. Pero James no apartó la mirada de la anciana. Ambas cosas, espero, si ella me deja. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro cansado de su abuela. Entonces tienes mi bendición, joven. Pero no le hagas daño. Esta chica tiene un corazón demasiado grande. No dejes que se rompa. Nunca, prometió James, y había firmeza en su voz. Lo juro. Fuera de la habitación, mientras la abuela de Emma dormía, ella finalmente se permitió preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Estás herido? Estoy bien. Y hemos encontrado al traidor. James se tocó distraídamente el corte en la sien. Era alguien en quien había confiado durante años, pero ya se ha encargado de él. Emma no preguntó qué significaba «se ha encargado de él». No estaba segura de querer saberlo. Y los rusos han retrocedido por ahora. James suspiró. Pero Emma, la situación se va a volver más peligrosa antes de mejorar. Si quieres salir, lo entiendo. Puedo buscarte otro lugar seguro donde tu abuela esté bien cuidada. No, la interrumpió Emma. Me quedo. Lo prometí y no rompo mis promesas. ¿Recuerdas? James la abrazó con fuerza allí mismo, en el pasillo del hospital, sin importarle quién los viera. ¿Cómo tuve tanta suerte de que entraras en esa cafetería aquella noche? No fue suerte, dijo Emma contra su pecho. Fue el destino, y ella creía de verdad que las 2 semanas siguientes fueron las más tensas de la vida de Emma. James estaba constantemente rodeado de seguridad. Las reuniones se celebraban a todas horas y ella veía la tensión en cada línea de su cuerpo. Pero él seguía sacando tiempo para ella. Cenas a la luz de las velas cuando podía. Conversaciones robadas en el jardín. Momentos tranquilos en los que simplemente la abrazaba como si ella fuera lo único que lo mantenía anclado. Y Emma se enamoraba más cada día. Empezó a llevar el reloj de su madre. No dijo nada, simplemente apareció una mañana en el desayuno con él en la muñeca. La forma en que se le iluminaron los ojos a James, cómo le tomó la mano y le besó la muñeca justo encima del reloj. Emma supo que había tomado la decisión correcta. «Me estás matando, Emma Thompson», murmuró. En el mejor sentido, pero la paz no duró. Fue un jueves cuando todo se vino abajo. Emma estaba supervisando el almuerzo cuando Marco entró corriendo, pálido como la cera. «¿Dónde está el señor Salvatore?» «En la oficina». «¿Por qué?» Marco ya se había ido. Emma lo siguió con el corazón latiéndole a mil. En la puerta de la oficina oyó voces alteradas. «Tienen a su abuela». El mundo de Emma se detuvo. Entró sin llamar y vio a James de pie detrás de su escritorio, con el teléfono en la mano y una expresión asesina. «¿Qué ha pasado?» Su voz era sorprendentemente tranquila. James la miró y ella vio por primera vez verdadero miedo en sus ojos. «Los rusos han asaltado el hospital y se han llevado a tu abuela. Es un mensaje para mí». Emma sintió que le fallaban las rodillas. Marco la sujetó antes de que cayera. «No le harán daño», dijo James rápidamente, rodeando el escritorio. «Solo es una moneda de cambio. Quieren negociar». «¿Negociar qué?», Emma me exigió. «Sencillo, directo. Yo me entrego. Tu abuela es liberada». «No». La palabra salió como un grito. «James, no. No puedes. Es la única manera. No». Emma le agarró los brazos obligándole a mirarla. «Prometiste que estarías a salvo. Lo prometiste. ¿Y crees que puedo vivir sabiendo que tu abuela murió por mi culpa?», replicó James. «¿Crees que podré mirarte cada día sabiendo que no he podido proteger a la persona que más quieres?». Las lágrimas corrían por el rostro de Emma. «Ella no es la persona que más quiero», confesó. «Tú lo eres». El tiempo se detuvo. «Emma», susurró James, levantando las manos para acariciar su rostro.
Te quiero, dijo ella con claridad, sin importarle Marco y los demás hombres que había en la habitación. Te quiero, James Salvatore. Y si te entregas a ellos te matarán, y yo no sobreviviré a eso. Por favor, encuentra otra manera. James la atrajo hacia él, abrazándola con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. Yo también te amo, le dijo al oído. Por eso estoy haciendo esto por usted, señor. Marco intervino con vacilación. Hay otra opción. Todos se volvieron hacia él. Los rusos tienen a su abuela en el viejo almacén del puerto. Es una trampa, obviamente, pero si entramos con todas nuestras fuerzas, podríamos iniciar una guerra total en las calles, concluyó James. Habrá sangre, muchas bajas. Pero ellos no lo esperan, insistió Marco. Esperan una negociación. Te esperan solo a ti. Si entramos con todo... James se quedó en silencio durante un largo momento, con la mente claramente analizando todos los ángulos. Luego miró a Emma. Si hacemos esto, será permanente. Los rusos no lo olvidarán. Será una guerra abierta durante meses, tal vez años. Pero tú estarás vivo, dijo Emma con vehemencia. Y mi abuela también, así que hagámoslo. Emma nunca olvidaría las siguientes 6 horas. James la encerró en una habitación segura de la mansión con guardias fuera, diciendo que no podía concentrarse si estaba preocupado por ella. Ella le suplicó que la dejara ir con él, pero él se mantuvo inflexible. Quédate a salvo. No hay discusión posible. Y entonces se marchó, rodeado por al menos 20 hombres armados, dejando a Emma esperando y rezando. Ella caminaba de un lado a otro, retorcía el reloj de su muñeca hasta que se le entumecieron los dedos. Lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. María le trajo té, pero ella no lo tocó. Las horas se hicieron eternas. Era casi medianoche cuando lo oyó. El sonido lejano de coches llegando, voces, pasos rápidos. Emma corrió hacia la puerta y empezó a golpearla. «Déjenme salir, por favor». Los guardias finalmente la abrieron y ella corrió escaleras abajo. Primero vio a Marco, con sangre en la camisa, pero vivo. Vio a otros hombres, algunos heridos, a los que estaban ayudando al entrar. Y entonces vio a James. Estaba en el centro del vestíbulo ayudando a llevar una camilla. Y en la camilla estaba su abuela, pálida, asustada, pero viva. «Abuela», corrió Emma, con las lágrimas fluyendo de nuevo. «¿Estás bien?» «Estoy bien, querida». Su abuela le tomó la mano. «Gracias a tu joven. Llegó como un ejército». Emma miró a James, que estaba cubierto de sangre. No podía decir cuánta era suya, pero sonreía. Sonreía de verdad. «Dije que te protegería», dijo. «Eso incluía a quien amas». A Emma no le importaba la sangre, ni los otros hombres que miraban, ni nada. Se arrojó a sus brazos y lo besó allí mismo, volcando todo su alivio, amor y gratitud en ese beso. Cuando se separaron, James se reía. «Supongo que eso significa que me perdonas por encerrarte esta vez», dijo ella. Pero sonreía entre lágrimas. «Señor», dijo Marco con suavidad, «los rusos no volverán». Su padre aceptó las condiciones de paz. Dijo que respetaba la obra. James asintió, pero su atención se centraba por completo en Emma. «Se ha acabado. Al menos por ahora. Estamos a salvo». 2 semanas después, la abuela de Emma volvió a casa. A su casa, Emma había empezado a pensar en ella de esa manera. El tratamiento continuaba, pero los médicos eran optimistas. La remisión era ahora más que una esperanza. Era una probabilidad real. Y Emma estaba enamorada. Ella y James no se precipitaron. Él la cortejó como es debido. Cenas, paseos por los jardines, largas conversaciones bajo las estrellas. Compartió su mundo con ella poco a poco, dejándole ver tanto al hombre que era como el negocio que dirigía. A veces daba miedo, pero también era real. Y Emma prefería la verdad peligrosa a las mentiras seguras. Una noche, 2 meses después del rescate, James la llevó a cenar a un restaurante en una azotea que había alquilado en exclusiva para ellos. Manhattan brillaba como joyas esparcidas a su alrededor, pero Emma solo veía al hombre que tenía delante. «Emma», comenzó cuando terminaron de comer. «Tengo algo para ti»,
Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y el corazón de Emma se aceleró. Pero cuando la abrió, no era un anillo de compromiso. Era un collar, sencillo, elegante, una cadena de oro con un colgante que era claramente una antigüedad italiana. Esto pertenecía a mi abuela, explicó James. Ha pasado de generación en generación en la familia Salvatore. Mi madre me lo dio antes de morir y me dijo que se lo diera a la mujer que quisiera tener a mi lado para siempre. James, no te estoy pidiendo que te cases conmigo. Todavía no. Sus ojos se encontraron con los de ella, intensos y sinceros. Pero te estoy pidiendo algo más importante. Te pido que me confíes tu futuro, que construyamos algo juntos, una vida, una familia, si quieres, un imperio que nos honre a ambos, no como empleado y jefe, sino como socios iguales. Las lágrimas nublaron la visión de Emma. ¿Quieres que me quede para siempre? Te quiero a ti, Emma Thompson, en todos los sentidos. Me dejarás tenerte para siempre, si tú me lo permites. Emma pensó en la camarera que había sido hacía solo unos meses, con 3 trabajos, luchando por sobrevivir, invisible para el mundo, y miró a la mujer en la que se había convertido, amada por un hombre poderoso que realmente la veía, cuidando de su abuela, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Sí, dijo, con voz firme y clara, te elijo a ti, James, nos elijo a nosotros para siempre. Él le colocó el collar alrededor del cuello con manos que temblaban ligeramente, y luego la atrajo hacia sí para darle un beso que lo prometía todo. Y cuando finalmente se separaron, Emma miró las luces de Nueva York y se dio cuenta de que por fin estaba en casa. No en un lugar, sino en una persona. James. 3 años más tarde, Emma estaba de pie en la terraza de la mansión, contemplando la puesta de sol sobre Long Island Sound. Su reloj, el reloj de la madre de James, brillaba en su muñeca, y el collar de su abuela le calentaba el corazón. Pero era el anillo en su dedo anular izquierdo lo que más la hacía sonreír. James le había pedido matrimonio exactamente un año después de aquella noche en el restaurante, no con una propuesta elaborada, sino durante una tranquila mañana mientras tomaban café, simplemente diciendo, «Cásate conmigo, Emma. Hazme el hombre más afortunado del mundo». Ella había dicho que sí antes de que él terminara la frase. La boda fue pequeña, solo con familiares y amigos cercanos. Su abuela había llorado durante toda la ceremonia, sana y fuerte después de 2 años en remisión completa. Y cuando James besó a Emma como su esposa, ella supo que cada momento aterrador, cada desafío, cada lágrima había valido la pena. ¿En qué piensas?, preguntó James con su voz grave desde detrás de ella, rodeándole la cintura con los brazos y atrayéndola hacia su pecho. «¿En cómo cambió mi vida?», respondió Emma, cubriendo sus manos con las suyas. «En cómo casi no acepté tu reloj aquella noche hace 8 años. Pero tú lo hiciste y me salvaste la vida». «No», corrigió Emma, girándose entre sus brazos para mirarlo a los ojos. «Tú salvaste la mía. Me diste una familia, un futuro, un amor que nunca pensé que tendría». «Nos salvamos mutuamente», dijo James besándole la frente. «Así es como funciona cuando 2 personas están destinadas a estar juntas». Abajo, a través de las ventanas francesas, Emma podía ver a su abuela hablando con María en la cocina, ambas riendo. La casa estaba llena de vida, de amor, de calidez. «¿Sabes?», dijo Emma pensativa. «A veces pienso en Isabella Crawford. Me pregunto si alguna vez se dio cuenta de que me dio el mayor regalo al golpearme aquella noche. Si no fuera por ella, tú y yo no nos habríamos reencontrado». James se rió entre dientes. «Por suerte para ella, piensas así. De lo contrario, quizá habría sido menos misericordioso en nuestras relaciones comerciales desde entonces». Emma le dio un ligero golpecito en el pecho. «Prometiste jugar limpio y yo lo hago. Pero eso no significa que no pueda asegurarme de que ciertas personas aprendan las consecuencias de sus actos». Se quedaron allí mientras el sol se ponía por completo, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Y Emma pensó en los viajes, en cómo había empezado siendo invisible y había terminado siendo visible, en cómo había empezado sola y había terminado siendo amada, en cómo había empezado sobreviviendo y había terminado viviendo.
Te quiero, James Salvatore, susurró ella. Yo te quiero, Emma Salvatore, respondió él. Y el orgullo en su voz cuando pronunció su nuevo apellido hizo que su corazón se desbordara. Esta era ahora su vida. No era perfecta, no estaba exenta de retos, pero era verdaderamente y completamente suya. Y merecía la pena cada momento. Y así llega a su fin la historia de Emma y James. Una camarera y un jefe de la mafia unidos por el destino y por un amor que demostró ser más fuerte que cualquier obstáculo. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja tu me gusta y compártela con alguien que también crea en el amor verdadero. Próximamente habrá más historias emocionantes. Hasta la próxima.